a la casa de Dios. La verdad que personalmente estoy bastante alegre. Eh, Están unas personas que aprecio mucho, nos han venido a visitar, hemos orado mucho por ellos y sí quisiera dar un pequeño testimonio con respecto a lo que pasó, ¿no? Nosotros sabemos que el enemigo va a hacer cualquier cosa por apartarnos. Y también es un testimonio un poco complicado porque podemos ver que lo que nos espera a nosotros no es nada fácil. Realmente no es nada fácil. Cuando nosotros queremos llevar a los pies de Cristo al trono de misericordia a los hombres, créanme que Satanás es un enemigo poderoso y fuerte. Y va a hacer uso de cualquier treta, de cualquier engaño, de cualquier trampa para evitar que nosotros cumplamos la misión que nos ha sido encomendada, ¿sí? Que es llevar la palabra a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Sin embargo, hay alegría, pastor, y a todos mis hermanos, porque Dios es más poderoso. Dios es más poderoso y a pesar de las vicisitudes, las trampas y todo lo que pueda poner el enemigo, no, no va a progresar su obra, no va a progresar. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice nuestro Señor, ¿no? Y el amor de Cristo nos cobija a todos, ¿es cierto? Y agradecemos por eso. Quiero presentarles a mis visitas, ¿no? Don Jorgito, la señora Daisy, la niña Andreita, son unas personas que les vuelvo a decir, les aprecio mucho y bueno, ¿no? En el cielo deben estar los santos ángeles gozándose porque ellos han venido a recibir la verdad, ¿no es cierto? Y esperamos que reciban la verdad no solo de nuestra palabra, sino también con nuestro testimonio. Una alegría grande, inmensa, verle a nuestro amigo que le vimos la semana anterior, que me enteré que es el nieto de Don Luchito y de María Luisa. Sé bienvenido. Esta es tu casa, ¿sí? Estás aquí con tu familia y igualmente oramos para que el Señor, con su amor, con su gran amor, pueda abrir tu corazón, tocar tu corazón para que puedas recibir la luz que proviene del cielo, ¿sí? Gracias a ustedes y les dejamos con el segundo servicio. Qué privilegio, hermanos, that each one of us in this place have to be alive. Que cada uno de ustedes tiene en este lugar de estar con vida. I want to welcome my visitors. Quiero darles la bienvenida a nuestras visitas. I hope you will feel at home. Espero que se sientan como en casa. Joshua, thank you for your presence with us. Y también gracias por tu presencia aquí, Joshua, con nosotros. My dear sister here. Y mi hermana aquí también. ¿Cómo se llama? Es un placer, un placer. Bienvenida. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Aquellos que puedan arrodillarse, aquellos que no, solamente inclinen su rostro para orar. O tome su asiento. The God of our fathers. El Dios de nuestros padres. The faithful God. Aquel Dios fiel. Our mighty Savior. Nuestro poderoso Salvador. We approach you at this hour. Nos acercamos a ti en esta hora. With our hearts overjoyed with gratitude. Con nuestros corazones con un sobreflujo de alegría, de gratitud también. For your mercy. Por tus misericordias. For your forgiveness. Por tus perdón. And for the blood of Jesus. Y por la sangre de Jesús. To cleanse us from every sin. La sangre que limpia todo pecado. And to give us victory. Y nos da victoria. Lord, it is with this consciousness. Señor, es con esto en nuestras conciencias. With your invitation, your loving invitation. Y con tu amorosa invitación. To come boldly to the throne of grace. Que venimos con valentía a tu trono de gracia. Where we can obtain mercy and grace for the time of need.
en donde podemos obtener misericordia y gracia para el tiempo de necesidad. So we come, Lord. Así que venimos, Señor, We come to surrender our hearts in union afresh to you. venimos a rendir nuestros corazones para que estén en unión contigo. We ask you now, please, Y queremos pedirte ahora, Señor, por favor, that you will set us free from the power of sin, que tú nos liberes del poder del pecado that you will give us victory over our flesh y que nos des victoria sobre nuestra carne and all our weaknesses, y todas nuestras debilidades, and that we will learn to rein in, to bring under control the flesh, para que podamos vivir teniendo control sobre nuestra carne, that we will yield not to sin but to holiness. que podamos rendirnos no al pecado, sino a tu santidad. We ask you now to purify our hearts, Te pedimos ahora que seas tú quien purifique nuestros corazones, purify our defiled consciences, purifica nuestras conciencias inmundas and give us the conscience of Jesus, y danos esa conciencia de Jesús, conscience that is pure, conciencia que es pura, because we are told in Scripture porque se nos ha dicho en la Escritura that when the conscience is defiled with sin, que cuando la conciencia está contaminada con el pecado, every thought cada pensamiento is evil. es malvado. And when we look at others, Y all cuando, we see is what we are, y cuando vemos a otros, todo lo que vemos es lo que nosotros somos. and we accuse them Y los acusamos of what they are not, but who we are, de lo que no son ellos, pero lo que son nuestro reflejo, just to cover our defects. para poder encubrir nuestros defectos. Please set us free Por from favor, this spirit, Lord, Señor, libéranos de este tipo de espíritu and give us the spirit of Jesus. y danos el espíritu de Jesús. Help us to remember what the name Christian means, Ayúdanos a recordar lo que significa llevar el nombre cristiano, to be like Jesus. el ser semejante a Jesús. And we must confess that we have not truly or rightly represented you. Y debemos confesar que realmente no hemos sido unos justos representantes tuyos, At home, tanto en nuestros in hogares, our families, en nuestras familias, in our neighborhood, con nuestros vecinos not even on the job y ni siquiera en el trabajo or in the church. o en la iglesia. Please pardon. Por favor, Señor, perdónanos. Bring to us now a revival and a reformation of primitive godliness. Trae a nosotros un reavivamiento y reforma como lo hubo en la deidad primitiva. Please, Father, Por favor, as we open your word, ahora que vamos a abrir tu palabra, we pray now for the attendant power of the Holy Spirit suplicamos por la asistencia poderosa de tu Santo Espíritu, to bring conviction and conversion para que traiga convicción y conversión as we study together. mientras estudiamos juntos. Thank you. Gracias. Bless our visitors. Bendice nuestras visitas. Please be with them, Lord. Por favor, quédate con ellos, Señor. Give them grace even in their time of trouble, Dales gracia incluso en los tiempos de angustia and help them to see that there is still a merciful God. y ayúdales a ver a que todavía eres un Dios misericordioso. Thank you. Gracias. Bless your people worldwide, Bendice a tu pueblo alrededor del mundo and be with those Christians who are being persecuted even right now. y quédate con los cristianos que ahora son perseguidos. Give them grace, we pray. Darles de tu gracia, Señor, te lo pedimos Thank en you. oración. Thank you. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Gracias. Just before we go into our study, Antes de ingresar en nuestro estudio, next week, la semana siguiente, next week Sabbath, era el 19, ¿no? La vigilia. Remember, hermanos, we are inviting all of you to be at this all-night service. estamos invitando a todos a la vigilia que será la otra semana, Make it possible. estamos intentando que sea posible la otra semana. No, yo quiero que ustedes hacen. Ok. Que ustedes hagan lo posible para unírsenos la otra semana. Amen. Porque el próximo va a ser posible, por la gracia de Dios. Also, I want to ask you guys to También pray, quiero pedirles que pray oren
for the election that is transpiring right now in this country. Oren por las elecciones que están sucediendo en este país, That God will para que Dios work in favor of liberty. obre a favor de mantener la libertad. You know, there are two representatives. Sabemos que hay dos representantes. Un lado es loco, de otro lado un poco loco, pues mejor. ¿Tú entiendes? Yo no necesito qué lado es loco, ustedes saben. Y no solo ustedes saben, si gana va a ser problema con la libertad. Necesito que ustedes oren que Dios manda ángeles para sostener los vientos, porque tenemos una obra para hacer. Y la Biblia mismo, en el libro de Proverbios, dice que cuando un persona malo toma poder político, el pueblo sufre. O cuando un justo toma poder, el pueblo es alegre. Entiendo por qué. Ustedes miran qué pasa en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en otro lado. Es una cosa bien tenaz. Y el diablo quiere hacer todo el mundo así, porque así él tiene poder Control. absoluto. Ya, so, hermanos, porfa. Y aparte, después yo puedo hablar con ustedes diferente. En el púlpito no puede hablar así. Hay una cosa que yo quiero decirle a ustedes. Después afuera del púlpito, ¿ya? Ahora no. O mientras que ustedes comiendo, yo voy a mencionar algunas cosas, ¿ya? Pero gracias a Dios que Dios todavía es en control. Amén. Nosotros que siga haciendo oración, ¿ya? Porfa. May God bless you all, brethren, as we worship. Que Dios nos bendiga a todos ahora que vamos a entrar en la adoración. Yeah. You know, by the way, elders, I want to meet with you guys after the service. Después del servicio quiero hacer una reunión con los ancianos. Yeah, and we'll be making some plans for breakfast for Sunday morning at Vamos the a end of the hacer- vigilia. Vamos a hacer un plan para hacer un desayuno el domingo por la mañana después de la vigilia. Una buena, ustedes entienden, una buena comida. Así es. All right, so may God bless us. Welcome. Que Dios welcome. nos bendiga a todos, ¿ok? Y bienvenidos una vez más. You know, as I was thinking about what topic to share with you, what information I should share with you, Mientras el pastor estaba pensando en qué información él debería compartir con nosotros, a lot of things passed through my mind. So muchos much information. pensamientos, mucha información vino a mi mente. And I was wrestling with the Lord, what subject. Y estaba orando y luchando con el Señor, diciéndole qué tema debo mostrarles, Because we have a plethora of subjects. porque tenemos muchísimos temas. I also want to say thanks to Pastor Roy for that. Quiero powerful study, agradecer también previamente por el estudio poderoso de nuestro pastor Roger, identifying who the Antichrist, identificando quién es el anticristo, the real Antichrist, el verdadero anticristo, the biblical Antichrist. el anticristo bíblico. Because watch this, there are a lot of Porque people, miren, a lot of hay churches mucha gente y hay muchas iglesias that are teaching que están enseñando that the Antichrist has not yet come into the world, que el anticristo aún no viene al mundo and it is in the future. y que eso sigue siendo futuro And it will happen exactly after the rapture. y sucederá después del rapto. That's not biblical. Y esa enseñanza no es bíblica. That's a satan. By the way, that teaching was invented Esa by the enseñanza fue Jesuits of inventada the Catholic Church. por los jesuitas creados por la Iglesia Católica. Did you know that? ¿Sabían ustedes This eso? idea that the Esta Antichrist idea de que el anticristo is a Jewish dictator that will arise es un sometime in the dictador future. judío que llegará en un momento al futuro, That's false. eso es falso. There were two Jesuits Hay dos jesuitas that were commissioned to develop two opposite theory, and I'll tell you why. que fueron comandados o mandados a levantar dos oposiciones, Those dos teorías de Opposite. oposición. one, that the Antichrist was in the past Una, que el anticristo ya fue en el pasado and does not apply to the Pope of Rome. y no se aplica al Papa de Roma. Why? ¿Por qué? Why the Church of Rome would commission two Jesuits to do this? ¿Por qué mandó a dos Jesuitas. jesuitas con To develop two Ujú. opposite theories. con estas dos teorías opositorias?
Because all the Protestant churches Porque todas las iglesias protestantes, all agree that the biblical Antichrist is the papacy. porque todos están de acuerdo a que el anticristo bíblico es el papado. And they had reason Y tienen razones, from the Bible. razones bíblicas. Amen. Stay with me. Quédense con nosotros, por favor. The Bible gives 20 La Biblia nos da acerca de 20 marcas of identification que identifican and the power that fulfill all 20 y el poder que cuenta, que completa y cumple estas 20. is the Antichrist. Es ese poder el See, the anticristo. true Antichrist cannot only Mire. fulfill 2 or 5 or 10. No, all 20. El anticristo no puede solamente La cumplir, verdadero. el verdadero anticristo no puede solamente cumplir con 2 o 5 marcas de All identificación. 20 to be the Cumple Antichrist. todas las 20 para poder ser el And there's anticristo. only one institution on the planet Y solamente hay una sola institución en el planeta that fulfill all 20. que cumple con esas 20. It is the Catholic Church. ¿Y cuál es? Es la Iglesia Católica. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? We could walk you through, and that's what Roy has been studying. Y podemos estar hablando de esto y es lo que ha estado el pastor Roger estudiando. Now watch this now. And there was Mira. another Jesuit who came up Y with the idea también falta el otro jesuita que vino con that la the otra idea, Antichrist is in the future, que el anticristo será en el futuro, after the rapture. después del rapto. So the doctrine of the rapture is a Catholic doctrine. Entonces, esta doctrina del rapto es una doctrina católica. In order to change the biblical teaching of who the Antichrist is Para in all poder- the churches. Para poder cambiar esas enseñanzas bíblicas en las Of iglesias quién es el Antichrist. de quién es el verdadero anticristo. Are you following me? ¿Están conmigo? By the way, De hecho, hermanos, that teaching esa enseñanza was now brought over to England. fue llevada ahora a Inglaterra. And in England, there are some Catholic bishops. Y en Inglaterra hay sacerdotes católicos. Como en el pasado. Había. And they produce a booklet, Y produjeron un folleto, un pequeño libro, and then they send it to America. y lo enviaron hacia Estados And from Unidos. there, the whole Y a Protestant partir de world, ese momento, worldwide todo el mundo protestante a nivel mundial started to change empezó a cambiar the biblical teaching las enseñanzas bíblicas for this doctrine. de estas doctrinas. And now, the Christian world have no idea who the Antichrist is. Y ahora el mundo The true cristiano Antichrist. no tiene idea de quién es el verdadero anticristo. And by the way, there's no secret rapture. Y de hecho, no existe un rapto secreto. There is a rapture to come, Hay un rapto que está por venir, but it is not secret. pero no será The secreto. word rapture just means to be taken from one place to the next. Ustedes saben que la palabra rapto quiere decir llevarle de un lugar a otro. Amen. The Bible says that La Biblia Christ's second dice que advent la segunda venida will de Cristo be universally known. será conocida universalmente. By the way, the Bible De says hecho, that the La Christ's Biblia second coming dice que la segunda venida de Cristo will be so loud that even the dead will hear it. será tan fuerte que incluso los muertos escucharán. Have mercy. Nothing secret. Entonces no es nada Matthew en 24 secreto. says every eye Mateo shall see him. 24 dice que todo ojo lo verá. Revelation 1:7 says Apocalipsis every eye. 1:7 dice que shall see him. todo ojo lo verá. And it says that Christ will Y come dice que with the Cristo trumpet vendrá of the archangel con voz de trompeta de arcángel and with the voice of God. y con la voz de Are Dios. you following me? Nothing secret about it. Entonces no es nada en secreto. By the way, Christ's ascension De hecho, la ascensión de Cristo was visible. fue visible His second coming y su segunda venida will be visible. será By the way, visible. there are two De hecho, angels hay dos ángeles that the Bible tells us about. que la Biblia nos In menciona Acts chapter 1, en el libro Beginning capítulo at verse 1 del 9. libro de Hechos, verso 9. the Bible says that while the disciples were looking up as Christ ascended, La Biblia dice que mientras los discípulos observaban cómo subía Jesucristo, the Bible says la two Biblia men dice que dos hombres in white garments, vestidos de blanco, which were angels, los cuales eran ángeles, said unto them, Ye men of se Galilee, acercaron a los hombres y les dijeron, ustedes hombres de Galilea, why stand ye gazing up into heaven? ¿por qué están parados aquí viendo al cielo? For this same Jesus, Porque este mismo Jesús, as you see go up, will come que in lo like habéis man. visto venir así como de manera de hombre, No,
in like manner, not humble, like manner, in the same way, the like a Father. una manera de luz, a manera de luz. Thank you. Ujú. Just as he go up, he will Así come back the como se second va, time. de la misma manera que se va, de la misma manera regresará. His ascension was visible, Su ascensión fue visible. and his second coming will be what? Y su Visible. segunda venida será que Amen. visible. See, brethren, Amén. we must prove everything we believe from the Bible, Debemos probar todo lo que creemos de la Biblia. not some teaching of some church No solamente pocas enseñanzas de algunas iglesias, or cualquiera enseñanza de cualquiera iglesia. Not even this church. ni siquiera de esta iglesia. Everything must be what? Todo Bible. debe estar probado con la Biblia. Are you listening? You know why? ¿Saben por qué? Because Jesus said, let no man deceive. Porque Jesús nos dijo, no dejen que nadie os ¿Qué engañe. significa nadie? Amén. No pastor, nobody. Ni un pastor, nadie. We must study this book Debemos for estudiar este libro por nosotros mismos. ourselves. Amen. So watch this now. So I was thinking about what topic, Así que el pastor estuvo pensando en qué tema compartirnos. and it came to me strongly what topic I should. Y le llegó de manera fuerte y repetitiva un título muy fuerte. Now I shared this topic before with Yaduki. Y compartí este tema antes en la iglesia de Yaruquí. Yeah, this is going to be the second time sharing this, Y será la topic. segunda vez que comparte este tema. but I didn't share it with Pusuki, Pero no, lo compartí en Yaruquí, pero no en Pusuquí. and therefore I will share it with Pusuki. And if you are Y here, por Orlando, lo tanto, si voy a compartir aquí en Pusuquí, y si hay miembros de la iglesia de Yaruquí, pues lo siento. but the truth must be presented Pero over and la over. verdad debe ser presentada una y otra vez. Amen. Do you know that was Jesus' method, by the way? Y de hecho, ese era el método de Jesús, That he would present the same thing que under presentaba different la parables. misma cosa, pero en diferentes You parábolas. know why? ¿Saben por Because qué? the mind of men is Porque so la mente de los hombres es muy débil. we forget. Nos So olvidamos. Christ would repeat the same lesson Entonces Cristo tiene que repetirnos la misma because he was lección trying to porque está tratando de arreglar, fix in our minds permanently his teaching. está tratando de afirmar sus enseñanzas firmemente en nuestra mente. By the way, Peter says, De hecho, Pedro dice he said, even though you know the present truth que incluso así sepas la verdad presente and you are establishing it, y ya estás establecido I en will ella, put you in remembrance of it. igual te pondré en recordatorio. Amen. Now remember, Peter was speaking to a people who understood the message, who were established. He said, but I'm still going to repeat it. Acuérdense que Pedro estaba hablando, dando el mensaje a gente que ya estaba establecido en el mensaje, pero le dijo, sin embargo, les voy a reafirmar en la verdad. Because when you stop repeating Porque truth cuando usted deja de dar la verdad or repeat it, o deja de repetir la verdad, we lose it. la perdemos. And then we replace it with something new. Y luego la reemplazamos con algo nuevo. That's why in Es Jude, por eso que en el libro de Judas, verse 3 says, en el versículo 3 we must dice contend for the faith which was once delivered to the saints. que debemos abrazarnos, aferrarnos, Contend, sí, contender con For the esa faith verdad, which con was esa once fe delivered. que una vez se nos fue entregada. Are you following? Nothing new. No nada nuevo, See, there's nothing new under the sun. Everything is here. porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo está aquí. Amen. So the topic. My Entonces, sister, I have a subject. There are three. I know you have three here. But I want you to put up the one here. El principio del fin. el tema de hoy es el principio del fin. All right, make it big for me, sister. Again, change. Otra vez. All right. The beginning of the end. Ustedes ven el principio del fin. Amen. All right. So we're going to look at this subject today. Vamos a ver ese tema el día de hoy. The beginning of the end. This study is based on Matthew chapter 24. Este estudio es basado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Amen. Remember, Matthew 24, Acuérdense que este libro, Mateo Mateo 24, or 24, the chapter, I should say, o el capítulo 24 del libro de Mateo, contain end time prediction. contiene predicciones del tiempo del fin. Prediction by who? ¿Predecidas por quién? Who? Usted está hablando como no seguro. Por Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Solo tu voz yo escucho. Todos los Sí. hermanos allá dicen, no, yo no sé nada que hablo. Watch it. So here we understand
Entonces that the aquí book of entendemos Matthew, chapter que el 24, libro de Mateo capítulo 24 contain end-time events, contiene eventos del tiempo del fin, prophecies that will occur. profecías que ocurrirán en nuestro tiempo. Therefore, we need to study that Por lo topic. tanto, necesitamos estudiar ese capítulo. Now go to the introduction of our study, sister, please. Inspiration reveals that there is now a universal and overwhelming anxiety or fear about the future among all classes of men. La inspiración nos revela que existe ahora una universal y abrumadora ansiedad o temor acerca del futuro entre todas las clases de hombres. Now, I've never seen El pastor nunca ha visto such fear as I am seeing in the world today. tanto temor como el que se ve ahora en este mundo. Not only just that, No solamente this eso, fear este temor is now gripping the attention está of ahora every class of men, captando la atención de todo tipo de hombres, even men in politics. incluso de políticos o de We gobernantes. continue. We also are told that rulers and statesmen, men who occupy positions of responsibility and authority, Continúa diciendo que se ha visto en hombres gobernantes, estadistas, hombres que ocupan puestos de responsabilidad. thinking men, what type of men? Dice hombres estadistas o responsables. ¿Qué tipo de hombres? No. Acá. Thinking men. Ah, ok, pensantes. ¿Qué tipo de hombres? In other words, these En are otras not palabras, men who are dumbed down. estos hombres no son ignorantes. You know, we live in a society now Estamos viviendo en una sociedad ahora that because of modern technology, que por causa de la tecnología moderna, men are not paying attention of what is transpiring on the planet. los hombres no están prestando atención a lo que está sucediendo ahora en el planeta, Especially especialmente los jóvenes. ahora también hasta los un poco más viejitos. Todo el mundo en su teléfono. Y cuando tú miras que mirando algo que no tiene sentido. And while these things are Y transpiring, mientras todas estas cosas están sucediendo, that is going to affect the future of these people, they are not paying attention. estas cosas que va a afectar el futuro de estas personas no están prestando atención. But the inspiration tells us that men, thinking men and women of all classes, are fixing their attention on the things that are transpiring. La inspiración nos está revelando que hombres y mujeres pensantes están prestando su atención a cosas que no tienen sentido en lugar de cosas que va a afectar su futuro. Now, have you heard about this earthquake that recently transpired in Asia? ¿Han escuchado del terremoto reciente que sucedió en Asia? It was on the scale, it was 7 point something. Fue 7.6 en la escala de Richter. And we are told that this Y earthquake, se nos dice que este it terremoto occurred close to the surface of the earth. ocurrió cerca de la superficie de la Tierra, And even in China, que incluso en China they were affected. se sintió. I saw Fueron buildings, afectados. skyscrapers. En las noticias salía que los rascacielos, los edificios, As the earthquake for a few minutes began to shake, these buildings came down as if they were just papers, el, el- made of paper. el terremoto apenas empezó a suceder, los rascacielos se desplomaron como que fueran construidos de papel. And by the way, and different Y parts de of hecho, Asia experienced the diferentes power. partes de Asia experimentaron esa fuerza, ese poder de ese And terremoto. we're even told, friends, listen to me carefully. Y se We nos are ha told dicho, hermanos, escúchenme con by atención, the authorities por las in those instituciones, por las autoridades en esas regiones, that they predicted that about 10,000 or more will be left dead. que se predice que más de 10,000 personas que dejó muertos. And they say it could be more. Y en las noticias decían que pudieron haber sido más. And I thought about it. How many Y of el those pastor people cree que eso eran así. Y déjenme preguntarles, ¿cuántos de esa gente died without the message? murieron sin el mensaje? Died in their sin. Murieron en sus pecados. Have you ever thought about that? ¿Se han puesto a pensar de esa manera? There are some even who died in China. Ah, Algunas también se algunos murieron el también en terremoto. China por el terremoto. No, friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles algo. These things Estas cosas are fulfillment of Matthew 24 prediction.
son los cumplimientos de las predicciones descritas en el libro de Mateo 24. So watch this now. So we're going to study this. Entonces, miren, vamos a estudiar esto. Change from me, sister. We are told that these men and women are observing the ferocity that is taking possession of every earthly element. Se nos dice que estos hombres y mujeres están observando la ferocidad que se está apoderando de todos los elementos terrenales. They are realizing that, watch this now, and they are realizing that something great and decisive is about to happen. Y se están dando cuenta de que algo grande y decisivo está a punto de suceder. And that the world is on the brink of a stupendous crisis. Y que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Change from me, sister. Let's turn over to the book of Luke. Luke Vengan chapter conmigo ahora 21. al libro de Lucas, capítulo 21. Notice what Jesus said in the book of Luke concerning Noten lo que the Jesús fear, dice the acerca fear del temor, that would characterize the last days. Don't sleep on me. ese temor que caracterizará el final de los tiempos. Notice what the Bible says. We're going to what Entonces book? estamos en el libro de Lucas, capítulo Chapter 21. Beginning at verse 25 and Vamos a empezar 26. desde versículo 25 y 26. La Biblia nos And dice, there shall be signs in the sun entonces habrá señales en el sol, and in the moon en la luna and in the stars y en las estrellas and upon the earth. y en la tierra. Distress of nations. Dice angustia de naciones. What, brethren? ¿Qué cosa dicen naciones? ¿Qué significa angustia? ¿Qué significa esta palabra angustia? Ansiedad. Thank you. Watch this now. Miren lo With que dice. perplexities Dice en confusión and Y- distress of nations, brethren, y perplejidades, and the sea and the waves roaring. bramando el mar y las olas. So the Bible tells us, Henry, La that Biblia there's nos a está lot of diciendo, things Henry, that's que hay going to muchísimas transpire in this cosas world that's going to produce anxiety que van a in suceder the en este hearts of mundo men. y que producirá esta ansiedad en el corazón de los hombres. Watch this now. Pero miren, Then he says, luego dice, men's heart failing them for fear. Verse 26. desfalleciendo los hombres, For what reason? ¿por qué razón dice? A causa de temor. For looking after those things which are coming up on the earth. Y dice, y por expectación de las cosas que vendrán sobre la For tierra, the powers of heaven shall be shaken. porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Notice now what happened after all Noten this. ahora lo que sucede. And then, ¿qué significa the Dice, word then? y entonces, ¿Qué ¿qué sig- significa esta palabra entonces? Thank you. Después este, viene este. Watch it. And then shall they see the Son of Man coming in the Dice, clouds of y heaven. entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube. So watch it. So the Bible tells Entonces, us miren, la Biblia nos está that diciendo when you see a que certain cuando type of ustedes fear ven characterize cierto the end tipo time, de temor que caracteriza los tiempos finales, you know that Christ's second advent is very near. usted sabe que la segunda venida de Cristo está muy próxima. Have you ever seen this anxiousness, this anxiety among? ¿Se han The puesto a nation- ver esta ansiedad, esta desesperación entre las naciones? Never before. There's an Nunca intensity. antes. Brethren, we're Ahora not hay talking una about the inten- fear of a woman who's afraid of a rat. That's not what Ahora we're talking about here. Ahora hay una intensificación de este temor. Y no estamos hablando del temor de, por ejemplo, del temor de una rata con una mujer. No es ese Algunos tipo hombres, de pero temor. también hay hombres que O tienen también miedo de la hombres rata. que tienen miedo a una rata. That's a natural fear. That's a simple fear. Ese es un temor simple, sencillo, natural. Ujú. But this fear, John, Pero is este not the tipo same de fear. temor no es ese mismo temor. It is a fear that is causing people Es to un end up in temor the hospital, que está haciendo a la gente, afectándoles de tal manera que les hace terminar en el hospital. that they have to live on antidepressant drug. Are you hearing me? Son personas que están viviendo bajo antidepresivos. ¿Me están escuchando? This is a crippling fear. Entonces, este es el temor del que estamos hablando. Jesus said this would transpire Jesús just dice que before his Esto return. sucederá justo antes de su segunda That's what we just venida. read. That's what we just Es read. lo que acabamos de leer. Watch this now. Miren, When the world is fearing cuando el mundo se muestra temeroso, that type of fear, con este tipo de temor, God's people should el not pueblo de Dios participate no in the debería same ser fear. partícipe de este mismo temor. Are you following what I'm saying? ¿Están entendiéndome lo que les digo? If the church Si la demonstrates the iglesia same fear, demuestra tener el mismo temor it que el reveals mundo something. en revelar algo,
that the church is living in hypocrisy. Entonces está revelando que la iglesia está viviendo en hipocresía. Let's prove it. Turn Déjenme over to probar. Isaiah 33, Vengan conmigo al libro de Isaías capítulo 33, verse 14. Notice this. versículo 14. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Isaías 33, versículo The 14. Bible says, La Biblia dice, sinners in Zion are what? los pecadores en Sion, ¿qué dice? Se asombraron. Have mercy. Fearfulness has surprised who? Espanto sorprendió a quienes dice, Who among us shall dwell with the devouring fire? y hace una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Who among us shall dwell with everlasting burning? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? So the Bible says that La when Biblia the está church diciendo que cuando la participates iglesia in the fear that the participa world is de now este temor del mundo, demonstrating, it shows está that two things, demostrando que hay dos cosas, that they are sinners. que son But pecadores, you will say to me, but all of us are sinners. y ustedes me dirán, sí, todos son pecadores. See, there's a difference. Right? Y hay una diferencia. The amigos. Bible identifies sinners, La Biblia identifica a los pecadores, those who practice sin, aquellos que practican el pecado, willfully sin, voluntariamente pecando. plan the sin and then do it. Planifican el hacerlo y luego lo hacen, lo llevan a cabo. Are you following me? By ¿Están the way, conmigo? De hecho, do you know that when you become a child of ¿sabían God, ustedes que cuando usted llega a ser un hijo de Dios, God changed your name? Dios cambia su nombre? You remember Jacob? ¿Se acuerdan de His Jacob? name meant what? Su nombre significaba ¿qué? Deceiver. Engañador. But when he wrestled with Pero God, cuando luchó con Dios, what did God say to him? ¿qué le dijo You shall no God? longer be called Dice, Jacob. ya no vas a ser llamado Jacob, Your name is Israel ahora tu nombre será because you Israel, are an overcomer. porque ahora tú eres un vencedor. That's why Paul, in his writing, Es por eso que Pablo, Pablo en sus escritos, when he addressed the cuando church, se refiere a la iglesia, he never once called them sinner again. él ya no las llama pecadores otra vez, Saint. les llama Saint. santos. Are you following? ¿Me escuchan? And who is a saint? ¿Y quién es un santo? Well, the Bible tells us who is a saint. La Biblia nos dice quién es un santo. Turn to Revelation 12:17. Vengan Notice what the conmigo Bible a says. Apocalipsis 12:17. The Vamos Bible a ver gives lo us que a la Biblia definition dice. of who is a saint. La Biblia nos da una definición de lo que es un santo. So we're going to the book of Revelation, the 12th chapter, the 17th verse. Notice what the Bible says. Estamos en Apocalipsis 12, versículo The Bible 17. says, and the dragon. Noten lo que la Biblia dice. Entonces el Now, dragón, who is the dragon based on the study this morning? basado en el estudio de esta mañana, ¿quién era el dragón? The devil. So the El Bible diablo. says that the dragon, La the Biblia devil, está diciendo was que el wroth diablo, with the el woman. dragón, estaba enojado con la mujer. Question in prophecy, Pregunta, en profecía, a woman una mujer symbolized what? representa qué? A church. How do we know La that? iglesia. ¿Y cómo sabemos Well, eso? the book of Jeremiah, En chapter el 6, libro de verse 2 tells Jeremías, us capítulo that 6, God versículo has 12, dice compared the daughters of Zion to a comely and delicate woman. que Dios compara a una mujer con una hija delicada, Could it eat no? a su iglesia como una niña delicada. Comparando las hijas de Zion a una mujer delicada. No question. Pregunta, If God compared his church to Zion si Dios compara a su iglesia con Sión, como una mujer, who is Zion? ¿quién es Sión? No, hold your finger at Revelation. Mantenga su dedo ahí en el libro Go de to Isaiah Apocalipsis 51 verse y 16. venga Let's find out. conmigo a Isaías, capítulo 16, 51. 51, 16. Let's find out who the Bible defines as the daughters of Zion. Déjenme mostrarles quién define en la La Biblia Biblia a as the las hijas daughters de, of Zion. a las hijas de Sión. Who have the text on me? ¿Quién tiene el texto que If you lea have por it, read it nosotros? quickly. Si lo tiene, léalo rápido. Y en tu boca he puesto tus palabras, Mhm. y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío eres. So the daughters of Zion equal what? Entonces, las hijas de Sión son iguales a qué? God's people. Al pueblo de Dios. So the Bible is telling us Entonces, something la here, Biblia nos that está the diciendo algo dragon aquí, was wrong que el dragón with estaba the woman, enfurecido God's con church. la mujer, es decir, con la iglesia de Dios. Now let's find out now Vamos a averiguar why ahora
is the dragon wrath? ¿Por qué está enojado este dragón? And who is a saint? ¿Y quién es un santo? Let's find out. The rest of the text says Vamos a mostrarles que el that resto the del texto dragon was dice wroth with the woman que el and dragón estaba went enfurecido con la mujer y fue to make war a hacer guerra with the remnant of her seed con su simiente, that keeps. con los que guardaban. Guarda qué? ¿Qué cosa? Los What mandamientos. commandments? ¿Qué mandamientos? Where are those commandments found? ¿De dónde son esos 10 mandamientos? Exodus what? 20. The 10 commandments. Los 10 Question, mandamientos. is there 10 or 9 commandments? Ahora, ¿en Éxodo 20 hay 10 o hay 9 mandamientos? Are they still in existence? ¿Y todavía están vigentes? Yes. Sí, Because God does not porque change. Dios no ha cambiado. Are you following me? Están conmigo. So here we see Entonces that aquí the estamos dragon viendo is upset que el with the dragón church. está molesto con la iglesia. Notice not iglesias, Y noten que no dije iglesias, singular. dije de manera You see, singular. there are many churches, Hay muchas iglesias, but God only has one. pero Dios solamente tiene una. Are you listening? Are you ¿Me hearing? están escuchando? Other sheep I have, which are not of this fold, Porque dice, singular. otros ovejas tengo que no son parte de este rebaño. Are you following me? ¿Me están See, God escuchando? only has one church and one Entonces, truth, Dios tiene solamente una iglesia, una verdad, but He has people in all churches. pero tiene gente en otras iglesias. That's why Revelation 40, Y es por eso 18:4 Apocalipsis says, 18:4 "Come out of dice, her, my salid de allí, pueblo mío. Amen. Amén. Watch this now. So the dragon was wroth Entonces with el the woman, dragón estaba enfurecido con la mujer went to make war with those who y keep the fue a commandments. hacer guerra con aquellos que guardaban sus But mandamientos. there's also another characteristic Pero también hay otra característica que da. that have the testimony Está diciendo que tienen el testimonio. of who? ¿De quién? The who? ¿De quién? Not the church, No de la iglesia. but who? ¿El testimonio de quién? Jesus. Watch De it now. Jesús. What is the testimony of Jesus? ¿Cuál es el testimonio de Revelation Jesús? 19:10 defines. Apocalipsis 19:10 lo define. He said that the testimony Dice que el testimonio of de Jesus Jesús is the es what? que Spirit of el espíritu de prophecy. qué? De profecía. So this church Entonces esta would iglesia be a church that have a prophet and debe that ser una understand iglesia prophecy que tiene un profeta y que entiende profecía biblically. de manera bíblica. Because there are many preaching of Porque hay prophecy, muchas predicaciones de profecía, but they are not biblical. pero no tienen They are evidencia only bíblica. invention of men. Solamente se están inventando We need profecías. prophecy that the Y Bible necesitamos explains it. profecías que la Biblia nos la explique. Amen. Amén. Amen. Amén. You know, one day I saw a church Un día el pastor vio una iglesia. and they had their rótulo. ¿Cómo dice? Sign, Oh, you say that in English now. sign. Billboard, we call it. Ah, okay. And on it says, Church of God of Prophecy. Y había una iglesia que tenía su rótulo como la iglesia de Dios y la profecía. No, la iglesia de profecía de Dios. Ok, la iglesia de la profecía de Dios. So I saw two men Entonces vio a dos hombres that came to the church. que entraban a la iglesia. So I said, I need to find out Y yo dije, necesito averiguar that they explain to me this prophecy. que estos dos hombres me expliquen la ¿Por qué? profecía. Ese rótulo dice que esa iglesia es una iglesia que Porque entiende profecía. en el rótulo decía que es una iglesia que entiende profecía. So I went over, and these men were the two pastors. Así que entró a la iglesia y ahí habían dos hombres. Estos dos hombres eran pastores. Both of them were the principal pastors. Y de hecho, ambos eran pastores So I principales de said, esa iglesia. gentlemen, good morning. How are you guys? Así que yo entré y dije, buenos días, caballeros, ¿cómo están ustedes? I el día said, de hoy?" there's a prophecy that I need somebody to explain to Y me. dije, hay una profecía que necesito que alguien me la explique. Daniel 8:14. Daniel 8:14, Unto 2,300 days, then que shall the dice que sanctuary be cleansed. después de 2300 tardes y mañanas el santuario será I said, purificado. can you explain this to me? Y le dije, señores, ¿pueden explicarme esto a No. mí? No. I said, come on, no. Y pregunté, ¿por qué He said, no? we didn't even know this text exists in the Bible. Y dijeron, porque no sabíamos que ese texto existía en la Biblia. Much more to explain what it means. No puedo explicarte ni lo que significa. Porque ni sabe que existe. So yo digo, ¿por qué tiene ese rótulo Y entonces? entonces me pregunto, ¿por qué tiene el rótulo de la Porque iglesia de ese la rótulo profecía de Dios? is deceiving. Porque ese rótulo es engañador. I believe you guys need to take it down Yo creería que ustedes deberían quitar ese because rótulo you deceived me. I porque want me you to están explain this to me. engañando. Yo vine aquí porque quería que me expliquen esta profecía Are you following me, friend? And they couldn't. y no They pudieron. have never heard of it. Nunca la habían escuchado. Have mercy, have mercy. And that prophecy
Y de hecho, esa is profecía connected to the judgment está conectada con el that juicio is going on right now. que está sucediendo ahora mismo. If you ask the churches, they believe that Si the usted judgment is pregunta in the una future. pregunta, si usted pregunta a otra iglesia que el juicio cuándo es, y van a decirles en el futuro. No, friends. No, The amigos. judgment is going El on now juicio está based on sucediendo prophecy. ahora mismo basado en la profecía. Are you following? So watch it ¿Me now. siguen? So Matthew 24 Entonces, Mateo 24 it must be studied. debe ser So estudiado. change from me now, sister. Watch this now. The calamities by land and sea, Dice, las calamidades en tierra y en mar, the unsettled state of society, la inestabilidad social, the alarms of war las anuncias, las alarmas de are guerra, portentous. son como portentosos They presagios. forecast approaching events of the greatest magnitude. Anuncian la proximidad de estos acontecimientos de gran magnitud. The agencies of evil are combining their forces and consolidating, Los agentes del mal están unificando sus fuerzas and they are strengthening for the last great crisis. y se preparan para esta gran crisis Watch this final. now. Great changes are soon to take place in our world, Dice, grandes cambios están a punto de ser tomados en el mundo and the final movement will be what? y los movimientos finales serán ¿qué? Rapid. Now, Rápidos. friends, this was written Entonces, in amigos, esto fue 1909, escrito en 1909, before World War I. antes de que suceda la Primera Guerra ¿Qué Mundial. año occurred the First World War? ¿En qué año ocurrió la Primera Guerra Mundial? Thank you. Gracias. 1914. 1914. And from that time, Y we have desde seen an 1914 intensity of estamos the viendo transformation of planet Earth. una intensificación en la transformación del planeta Tierra. The world has not been the same since. El mundo ya no ha sido igual después de ese acontecimiento. Miren ahora, We are standing on the threshold of a crisis of the ages. nos hallamos en el mismo umbral de esa crisis, In quick succession, the judgments of God will follow one another. en donde en rápida sucesión se seguirán unos a otros los eventos. Fire and blood and flood, an earthquake, Dice, los castigos de Dios como incendios, inundaciones, terremotos, with war and bloodshed. guerras y derramamiento Question, de sangre. are we seeing Pregunta, that now? ¿no estamos viendo esto ahora mismo? Yes, friends. Sí. Change from me, sister. Jesus tells us in Matthew 24 Jesús that nos dice en when Mateo we 24 see all these things, que cuando veamos que todas estas cosas he suceden, prophesied coming to pass. Él profetizó que esto His sucedería. people should realize that we are living in the last days of Earth's history. Y su pueblo debe darse cuenta de que estamos viviendo en los últimos días de la historia. Therefore, this reveals Por the lo tanto, importance of pastors and teachers of Bible prophecy. Notice now, dice, por lo tanto, studying Matthew 24 and teaching it to the church and to the world to make ready a people for the return of Jesus. por lo tanto, esto revela la importancia de que los pastores y maestros de profecía bíblica estudien el libro de Mateo 24 y lo enseñen a la iglesia y al mundo para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. The spirit of prophecy also tells us about. El espíritu de profecía también nos lo sugiere. Now change for me. Now, notice what Matthew chapter 24, Miren lo que ahora Mateo 24 nos verses dice. 33 to 35. Versículo Jesus himself. 13, versículo 32 al 35. Now learn a parable of the fig tree. Dice, ahora aprended de la parábola de la higuera, Notice now, when his branch is yet tender, watch it, cuando sus ramas son tiernas. and put forth leaves, Y cuando ustedes ven esos brotes de hojas en las ramas, ye know that summer is what? sabed que qué cosa está cerca. El verano está cerca, correcto. So likewise, Semejante a eso, dice, when ye shall see these things, what things? cuando veáis suceder estas cosas, ¿qué cosas? From verse 1 Lo que se dijo desde el versículo to verse 1 hasta el 31. versículo 31. All the things that I made mention of, Todas when las you see cosas que all se these things mencionaron begin to antes. fulfill, Está diciendo que cuando veáis que todas estas cosas que mencioné antes se cumplan, he says, dice, know sabed that this
Know that it is near, even at the doors. Sabed que estas cosas están cerca, incluso a las puertas. Verily I say unto you, De cierto te digo this generation que esta generación shall not pass away. no pasará. What generation? ¿Qué generación The habla? generation that lived to La see the generación fulfillment of que these prophecies vive para ver cumplirse estas profecías. will not pass away No pasará esa generación until these things what? hasta que todas estas cosas que Fulfilled. se cumplan. Then it says, Y luego está diciendo, till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass, but my words shall not pass away. el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. So Jesus himself in Entonces these verses Jesús mismo está diciendo en telling estos us versículos of the importance of seeing de these la, signs. de la importancia de prestar atención, de ver Because he este said, tiempo. when you see all these things Porque está begin to come to diciéndonos pass, que cuando ustedes vean suceder estas cosas, you todo know va a that what? suceder. Y usted sabrá That the end is near. que el fin está cerca. Have mercy. Change. The 24th chapter of Matthew is presented to me again and again El capítulo 24 del libro de Mateo se me ha presentado una y otra vez as something that is to be brought to the attention of some. como algo que tiene que ser atraído a la atención de algunos. Así dice, Eso ¿qué dice dice? allí. ¿La atención de cuántos? De We todos. are today living in the time when the predictions of this chapter is fulfilling, are fulfilling. Estamos viviendo hoy mismo en el tiempo en el que todas estas predicciones se están cumpliendo. Let our ministers Dice, dejen que nuestros and ministros teachers y predicadores, explain these prophecies to those whom they instruct. maestros, expliquen estas profecías a aquellos a quienes ellos instruyen. Watch this now. Miren. Let them leave out of their discourses matters of minor consequences. Don't sleep on me. Excluyan de sus discursos cosas de menor importancia. No duerme. Porfa. Y por favor no se And duerman. present the truths that will decide the destiny of souls. Y presenten las verdades para que puedan decidir el destino de las almas. No, let's read the text. Let's read the statement again. Déjenme leerles la Let cita otra them vez. leave out of their discourses Dice, matters of minor consequences excluyan de sus discursos los asuntos de menor and importancia present the truths that will decide the destiny y of souls. presenten las verdades que decidirán el destino de las So almas. these, what is Matthew 24 contains Mateo truths 24 contiene verdades that was going to decide the destiny que va a decidir el destino of about 10 billion. de acerca 10 billones, Are you following me? 10,000 millones. Watch it. Change. This whole chapter, Matthew 24, Todo el is capítulo de applicable. Mateo 24 se aplica. How much of the chapter? ¿Qué parte del This capítulo? whole chapter. Todo dice. Ajá. I'm going to show you why. Voy a mostrarles por qué. Is applicable to those who are living in this period of Earth's history. Se aplica a todos los que estén viviendo en el periodo de esta historia. Consider this chapter attentively. How? Y consideren atentamente este capítulo. ¿Cómo For it debemos will be considerar? fulfilled. ¿Por qué? It will be Dice, fulfilled. porque se cumplirá. At this time, En este tiempo, the message is to come to the people to warn them against being of the number represented by Christ as fulfilling the prophecy. el mensaje de llegar a la gente para advertirles que no sean uno del número representado por Jesucristo como cumplimiento de su profecía. Remember what he says. As the days Acuérdense of que yo Noah les were, dije, así como fueron los días de Noé, so shall also the coming of what? así será qué cosa, la venida del Hijo del Hombre. Are you following me? ¿Están All conmigo? right, so change. For as in the days that were before the flood, Jesus continued. Porque así como fueron los días en los que fue el diluvio, Jesús were continúa eating, diciendo, estaban comiendo, Drinking, estaban bebiendo, marrying, dándose en and giving casamiento, in marriage. Question. ¿sí? Y casándose. Pregunta, Eating is a sin. ¿comer es pecado? It can become a sin if you eat what God said you must eat. Y llega a ser pecado si usted come lo que Dios no le dijo Or que coma. drink what he said you mustn't drink. O beba lo que no debería beber. Cuando yo miro a gente ahí comiendo o tomando licor, esa persona matando a sí misma. Watch it. Miren, Until the day that Noah entered the ark, hasta el día en que Noé entró en el arca. and knew not until the flood came, Y no supieron sino hasta cuando llegó el diluvio. and took them all away.
Notice now. y se llevó a todos. So Miren, shall also the coming of the Son of Man be. así será también la venida del Hijo del Hombre. Watch this. Did you know Miren. that in the time of Noah, ¿Sabían ustedes que hablando en el tiempo de Noé, the estimation that the planet was about 10 billion people? acerca de la población que existía en ese tiempo era como 10.000 millones de Just before personas? the flood came. Antes de que llegue el diluvio. Right now, this world has arrived to about 10 billion people right now. Ahora en este tiempo está llegando a la misma cantidad, 10.000 millones de habitantes. Watch this. Miren, Among the world people, entre los mundanos, how many were saved? ¿cuántos se salvaron hablando en el tiempo de Noé? No, hermano, no. Ustedes no escucha mi pregunta. Escuchen mi Entre ellos pregunta. que eran cristianos, Entre los que no eran cristianos, entre los mundanos, ¿cuántos se salvan? ¿cuántos se salvaron? Ni uno. Entre los miembros de la iglesia, ¿cuántos Y se entre los salvan? miembros de la iglesia, ¿cuántos se salvaron? As it was in the days of Noah, Y what? así como dice, así como fue en los días de Noé, ¿qué In other pasó? words, Christ is saying, En otras palabras, Cristo está when he diciendo, comes, the majority of cuando Él Christians venga, will go to hellfire. la mayoría de cristianos se irá al infierno. It's only a remnant in all the churches Solo quedará un remanente en todas las iglesias that will be saved. que se salvarán. The majority of professing Christians La now are mayoría devils. de cristianos que profesan estar en el ámbito cristiano son diablos You ahora. think what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo? They are more devils than the worldly people. Son más diablos que los mundanos. So the majority of Catholics are demons. La mayoría de católicos son demonios. The majority of Baptists are La demons. mayoría de bautistas son You demonios. think what I just said to you? The ¿Me majority entienden of lo que les seminarians digo? is demons. La mayoría de adventistas del séptimo día son demonios. Only a few. Solamente unos As pocos. it was, Así so como shall it. fue, Watch this now. así será. That's a warning. Entonces esto es una And Christ advertencia. is trying to get us not to be among those who will be lost. Y Cristo está tratando de quitarnos, de no dejar que seamos parte de los que se van a perder. And we need to study why did they lose their way? Y necesitamos estudiar por qué es que ellos perdieron su camino. Because the Bible says in Genesis 6 Porque la that Biblia the dice que en sons of Génesis God 6 saw the daughters dice of que men, los hijos de los hombres vieron, del hombre, the hijos los de Dios, hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres on the earth, and there was a union between church members and se- world. y se unieron. Es decir, la iglesia con los mundanos. And the world became so corrupt Y that el mundo God se could not corrompió de stand. tal manera que Dios no pudo tolerar He destroyed them with a flood. Watch it. ver eso y los destruyó con el Change diluvio. for me, sister, quickly. Question 1. Pregunta número 1. In Matthew 24, En el capítulo 24 de Mateo, how many questions did the disciples ask Jesus? ¿cuántas preguntas le hicieron los discípulos a Jesús? This is important to the study. Estas preguntas es importantes para el estudio. So change for me, sister. Number 1. Pregunta número 1. Change again, sis. Again. When shall these things be? ¿Cuándo sucederán estas cosas? That was the first question. Esa fue la primera pregunta. May I need your attention, number 5. Watch it. ¿Tengo la atención Number de two. todos? ¿Sí? Pregunta número What shall 2. be the sign of thy coming? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Question. When will Christ come? Pregunta, ¿cuándo vendrá Cristo? The second time. Por segunda In the vez. past or in the last day? ¿Esa pregunta es pasada o es para futuro? Or two. Because Christ has not yet come the second Porque time. Cristo aún no viene por segunda vez. Number 3 question. Pregunta número 3. And at the end of the world. ¿Y cuáles son las señales del fin del mundo? Let's now go to the Bible. Matthew Vamos chapter a irnos 24, ahora a 1 la to 3. Biblia, Mateo 24, hermanos. Notice what it says now. Noten lo que dice. Matthew 24, 1 to 3. Notice this. Mateo 24, versículos 1, 2 y 3. The Bible says here. And Jesus went out and departed from the temple. Y Jesús salió del templo And his disciples came to him to show him the buildings of the temple. y cuando se iba vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. And Jesus said unto them, Y Jesús les dijo, See ye not all these things? ¿no veis todo esto? Verily I say unto you, De cierto te digo, there shall not be left here one stone upon another, no quedará piedra sobre piedra and shall be thrown down. que no sea derribada. Watch it now. Miren, And as he sat upon the Mount of Olives, y sentándose él en el monte de los olivos, the disciples came unto him privately. los discípulos se le acercaron privadamente. How? ¿Cómo? En Tell privado. us, Y les tell us, dijo,
dinos, when these things shall be. ¿cuándo serán estas cosas? Notice now. What shall be the sign of thy coming, ¿Y qué señal habrá de tu venida? and of what? ¿Y de qué más dice? ¿Y del fin del So mundo? the question is, who were these La disciples pregunta es, that came to ¿quiénes Jesus eran privately? estos discípulos que se acercaron en secreto a Watch it now. You Jesús? see, when you spend time with Jesus Cuando alone, usted pasa con Jesús solo, he reveals things to you that he don't reveal to the crowd Él le revela cosas a usted que no revela a la multitud in his word. en su palabra, Because it requires porque Time. requiere tiempo in secret prayer and study for him to do en so. estudio privado para que usted entienda. Change. Who were the disciples who came to Jesus Entonces, privately and asked the three questions mentioned previously? ¿Quiénes eran estos discípulos que se acercaron a Jesús en secreto y le hicieron estas preguntas en privado? Change from sister. Go to the book of Mark, the 13th chapter. Vamos al Let's libro de find out who they Marcos, versículo 13. were. It's on the board here. It's on the screen. It says, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple. We have it right here. Leo. Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, So notice who came. miren quién vino. Peter. Dice Pedro, Who else? ¿quién más? James Ahí está en and la who else? pantalla. Jacobo, John and who? Juan Andrew. y quién más? Y Asking Andrés. privately. Le preguntaron en privado. Watch this now. Miren, This chapter is produced Este capítulo- because of the three questions. se produjo, se creó por estas tres preguntas. Praise God that they asked those Y questions. alabado sea Dios porque estos hombres le hicieron estas preguntas. Because having asked Jesus the question, Jesus went on and started to explain point by point predictions that would occur. Porque después de que le hicieron estas preguntas, Jesús les abrió honestamente y les dijo punto tras Three punto questions. las predicciones que sucederían Three a estas questions tres preguntas. produce a whole chapter. Y solo tres preguntas produjo todo un capítulo. By the way, chapter De 25 hecho, capítulo 25 is a result of the question. es el resultado de una Because pregunta. chapter 25 and chapter 24 are one and the same discourse. Do you know that? Porque el capítulo 25 y el 24 son uno solo, One discourse. Watch it. un solo Change. discurso. So we just understand who did. Entonces, How ahora many sabemos stages? Watch it now. quiénes hicieron la pregunta. Ahora, miren lo que dice. How many stages does the Bible divide the end, the end times or the last days into? ¿En cuántos estados, perdón, en cuántas fases divide, gracias, en cuántas etapas divide la Biblia el final de los tiempos o los últimos días? Thus, En dos. change. Number one, Número uno, change from the sister quickly. Again, the time of the end. dice el tiempo del fin. So that's the first division. Esa es la primera etapa. Number two, Y etapa change número from the dos, sister. What a minute. The beginning of the end. el principio del fin. So watch it. So we have the time of the end. Entonces, miren, tenemos el tiempo del fin, But in the time of the end, pero en el tiempo del fin there's also what? The también hay beginning un of qué? the Hay un end. inicio del tiempo del fin. Have mercy. Let's go to the Bible. Let's go to the book Vamos of a la Daniel. Biblia, vamos al libro de Daniel. Daniel chapter 1. ¿Qué 11. capítulo de Daniel dice en pantalla? We read those texts today with Roy in his study. Ya leímos esos textos con el estudio de Roger, But let's go there. The book pero of vamos Daniel allí, chapter vamos. 11. Daniel 11, Notice what the Bible says. Brethren, we are here to study. We are here to what? hermanos, ¿estamos aquí para qué? Para estudiar. We are not up to jump up church. You know, you know that expression. No. But we are not up to jump up. You know those churches that cuando todo el mundo bailando. Ah, ok. No somos de esas iglesias que tienen algarabía en sus cultos, todos bailando. No, tú entras a muchas iglesias ahora, es un fiesta. Ahora, no es iglesia ahora, es fiesta. Todo el mundo bailando. Did you know that false churches ¿Sabían ustedes que falsas iglesias is always characterized by fiestas? siempre se caracterizan por sus fiestas? Question. You remember Pregunta. on Mount Carmel, ¿Se acuerdan en el Monte Carmelo? Elijah Elías and the prophets of Baal. y los profetas de Baal. Question. Pregunta. Baal is what type of God? Baal, ¿qué tipo de Dios es? False God. Falso. So the prophets of Baal are what type of Entonces, prophet? los profetas de Baal eran ¿qué tipo de profetas? False prophets. Falsos. Now watch this now. Entonces, miren, The prophet of God, Elijah said, let's just prove who is the true God. el profeta de Dios Elías dijo, dejemos que
Prueba quién es el verdadero probar Dios. quién es el verdadero Dios By fire. a través del The fuego. God who can send down fire and consume the sacrifice, that's the true God. El Dios que mande fuego para consumir este sacrificio, ese será el Dios verdadero. By the way, Y de in hecho, the time of Elijah, what was the issue over? en el tiempo de Elías, ¿cuál era el tema principal? What was the issue? No, bueno, no solo este. No solo adoración, ¿cuál era el otro tipo principal? Sí. No, not the rain. What else? Otra cosa, no era la lluvia. When Ahab saw Elijah and he said, "Are you he who troubled Israel?" Come on. Cu- No. Cuando Acab le vio a Elijah. Elías y le dijo, ¿tú estás causando todo esto? No, un momento. Elijah responded by saying, Elías respondió diciendo, I have not troubled Israel. You and your father have yo troubled no he incomodado a Israel, lo han hecho because tú y you tu have padre, forsaken the commandments porque of the te Lord has olvidado los mandamientos and del have Señor worshipped Baal. y empezaste a adorar a So the Baal. issue was over obedience to the true God and worship. Entonces, el título o el tema era la obediencia y la adoración a Dios. And we are told by Malachi, Y se nos ha dicho a través de Malaquías, Malachi chapter 3, en el capítulo 3, that in the last days, que en los últimos días God would send Dios Elijah, enviará the a prophet, un Elías, a un profeta, the prophet Elijah. al profeta Elías. We learned that this Elijah is not the Elijah who went to heaven. Aprendimos que este profeta Elías no es el Elías que subió al cielo, That will come the third time. que bajará por tercera vez. No, it will be a people será un pueblo in the spirit and power of the first en and el second Elijah. espíritu y poder del primer y segundo Elías. Amen. Amén. And John the Baptist was the second Elijah. Y Jesus Juan el himself Bautista mentioned. fue el segundo Elías. Jesús mismo lo mencionó. Matthew chapter 13 and Matthew Entonces chapter estamos en 17. Mateo 13 y Mateo 17. Jesus himself said that the Jesús Elijah that was mismo to come dice is que John el the Baptist. Elías que está por venir es Juan el Bautista. But we know that is a third Elijah coming. How Pero do we know that? sabemos que está por venir un tercer Elías. ¿Y Because cómo it says sabemos that eso? this Elijah was coming Porque before dice the que great and dreadful day of the Lord. ese Elías llegará en el día temeroso antes del día temeroso y terrible del Señor. And that day is the second advent of Y Christ. ese día sabemos que es la segunda venida de So Cristo. we know there's a third Elijah just Entonces before Christ sabemos comes. que está Watch por this. venir un tercer Elías antes de la venida So de Daniel Cristo. says, Entonces el libro de Daniel dice, watch this. You see, the issue in the churches now is about the acuérdense que el tema en commandments las of men, iglesias commandments of es God. el mandamiento de los hombres y mandamiento de Dios. God's commandment says the Sabbath, Los mandamientos de Dios dicen el sábado, el séptimo. el séptimo día. Commandments of men, Y los mandamientos de Dios, dice del hombre, domingo. dice domingo. Have mercy. ¿Cómo? De los hombres, sí, mandamiento de los hombres es el domingo. Dice que guarda domingo Ujú. en honor de la resurrección. Muéstrame la Biblia donde dice este. Porque tú no puedes encontrar ni un versículo en la Biblia que dice que la nueva sábado de los cristianos es en honor de resurrección de Cristo. Más, si una iglesia o un cristiano tiene un sábado, tú estás en problema. The Sabbath of the Lord thy God. Dice el sábado del sábado de tu Dios, del Señor tu Dios. Are you following me? So we should not have a Sabbath. It Entonces is God's Sabbath. nosotros no deberíamos tener un sábado, sino que es el sábado del Señor. Amen. Amén. And that's why Jesus is called the Es por Lord eso que of the Jesús Sabbath. es llamado el Señor del sábado. Amen. Watch this now. So watch this. That's Mire. another study by itself. But watch this. So the Bible says De here. hecho, ese es otro estudio, ¿no? Pero la Biblia dice, Let's look at verse 35. vamos a ver en Daniel 11:35, And some of them of understanding shall fall y dice, y algunos de los sabios caerán to try them. Continue, brother. para ser purificados y, And to make them white. Notice what time. y emblanquecidos, dicen. Noten hasta qué tiempo. Even to the time of what? Hasta el tiempo determinado, dice, Or the time of the end. o al tiempo del fin. En su Biblia dice terminado. Dice el tiempo del fin. Mm. It is yet for a time appointed. Porque aún para esto hay plazo. Verse 40. Versículo 40. And at the time of the end shall the king of the south push against him.
Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. ¿Qué Biblia lean ustedes? The same, Gómez. No, lo mismo que ustedes dicen. Porque así cambió todo. No, yo quiero una Biblia que es bien claro. ¿Quién tiene? Esa Biblia dice, lea otra vez. Pero al cabo del tiempo, No, mi Biblia dice el tiempo del fin. ¿Cómo va a ser? Dice al cabo. Ahí tú no sabes qué tiempo habla. Así dice su Biblia, Henry. La misma cosa. No, necesito, mira, después ese hombre anda con el King James. Porfa. Esa Biblia cambia el mensaje completo. so I can translate for you. Vamos a Daniel 12, versículo 4, para ver qué dice. Mercy. ¿Qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esa es la palabra que busca. Es la misma expresión usa en el 11, versículo 14. La misma expresión. Yo no entiendo por qué cambió. No, necesito mantener como es. Have mercy, have mercy. Es la Verse 9. traducción Versículo 9. Dile a ellos. del mismo capítulo 12. Ajá, de 12. The same chapter 12. El capítulo 12 de Daniel, versículo 9. Notice what it says. Miren lo Looking que at dice. the time that the Bible divides Miren, the last days into two periods, miren que la Biblia divide a esas señales en dos periodos de tiempo. or time, not science, time, Ajá, tiempos. tiempos. Read. Dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amen. So that's the first one. Entonces Now, esa es la the primera. beginning of the end. Ahora, el principio del fin. Let's go over to Matthew 24. Vamos a verses Mateo 3 and 8. 24, versículo 3 y 8. Let's go there. What book are we going to quickly, ¿A qué brethren? libro vamos rápidamente, hermanos? Notice what the Bible says. Miren lo que dice la Biblia. Verse 3. Ujú. And as he sat upon the Mount of Olives, Y sentándose él en el monte de los continue the olivos, text, brother. los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? All right, so what is talk about? ¿De qué están We hablando? talk about the end of the Están hablando del world. tiempo So de the qué? Del question was, mundo. what La are the things pregunta that fue, indicate ¿cuáles when son the estas cosas que when nos the end indica begins? cuándo empieza el fin? Are you following me? ¿Me siguen? So what's verse 8 now? Miren el versículo 8 ahora. All these things are the beginning of sorrows. Todo esto será el principio de dolores. And from verse 4 to 8 or to 7, Christ mentioned a few events that would occur, telling us that we are at the beginning of the end. Y desde el versículo 4 hasta el 7, Jesús mismo menciona diferentes sucesos que ocurrirán mostrándonos el inicio del tiempo del fin. Amen? Or the beginning of the end. All right, change from this. Now, by the way, let's go to Mark. Let's go to the book of Mark, chapter 13. Vamos al libro de Amén. Marcos capítulo 13. Are we there? ¿Estamos ya allí, Verses hermanos? 7 and 8. The Bible says, Versículos 7 y 8, la Biblia dice, and when ye shall hear of wars, y hear of cuando what? oyereis de guerras, ¿oyeren qué? And rumors of wars, Guerras o rumores de or guerras news, o noticias. be not troubled, Dice, no os turbéis, for such things must needs what? porque es necesario que esto que dice Well, notice now, acontezca. but the end is what? Pero el fin aún no es. I'm following. Stay with me, brethren. Quédense con nosotros. This is important, dear love. Esto No, es importante. ¿Por qué? you remember when the war between Ukraine and Russia ¿Se started? acuerdan cuando inició la guerra entre Ucrania y Rusia? All preachers, Todos los predicadores, Seventh-day Adventist preachers, predicadores adventistas, predicadores dominicales, predicadores dominicales, dicen es el fin del mundo. todos decían es el fin del mundo. Christ said it Cristo was está not the end. diciendo que aún no es el It is fin, the beginning coming one. es el principio. Are you following me? ¿Están conmigo? When we understand this, Cuando entendemos de esta we manera, won't be of the fanatical group that are preaching no false vamos a prophecy. estar entre el grupo de fanáticos que enseñan falsas profecías. You know how many people came to me saying, that's it, that's it. ¿Saben cuántas personas han venido al pastor a decirles que ya está hecho, ya They said, es? no, not based on the word of Y le Christ. digo, no es así basado en la palabra de Cristo. One. Yeah. Wow. No, algunos versículos
ellos venden mejor. Ya. Pues no significa que todo es bueno. Ya, porque esa Biblia tiene problemas graves. Un día yo estudié con ustedes acerca. By the way, the manuscript that produced De hecho, los manuscritos de donde se produjo the NIV la nueva versión internacional is a Jesuit manuscript. es un manuscrito jesuita. Are you following me? So we don't want that. Entonces, no queremos estudiar when the esa text fuente. right, we have to give credit. Pero cuando un texto está bien traducido, debemos dar crédito. Amen. Watch this now. So notice what we have here. Verse 8 Entonces, says, noten lo que verse 8 dice. says, Versículo 8 for dice, nation shall rise against nation, porque se levantará nación contra nación and kingdom against kingdom, y reino contra reino. and there shall be earthquakes in diverse places, Y habrá terremotos en diferentes there lugares. shall be famines, Habrá hambruna, troubles. problemas. These are the beginning of what? Y estos son principios de qué dice. So De Christ, I saw dolores. it again, I saw it again. Christ repeats Entonces, Cristo está repitiendo that these things are not the end. que They estas indicate cosas that no we are at son the el fin. beginning of the end. Nos está mostrando que inicia el tiempo del fin. Are you following me? Wow. We're going to close out. Vamos a So cerrar aquí. let me leave you here. When we come back, we will continue studying. Cuando stuff. regresemos acá, Change from continuaremos este estudio. When did the time of the end commence? Y vamos a dejar con esta pregunta. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Because remember, the Bible Porque divides acuérdense que the la Biblia last days into dividía two en dos sections. etapas, Two divisions. en dos divisiones, en dos etapas. The time of the end El tiempo del fin and the beginning of the end. y el principio del fin. And watch this now. There Miren, are certain events y hay ciertos eventos that had to be transpired in que tienen order, que suceder in Ujú. order for the time of the end to begin. para que comience el tiempo del fin. And the event that we're told Y los eventos que ya se nos han dicho is the infliction of the wound of the beast of Revelation 13. es la inflicción de esa herida de muerte de la bestia de Apocalipsis 13. Uh-huh. Remember, we are told that this Acuérdense power que se nos dijo que ese poder, that Roy was studying about the Antichrist que en el estudio de Roger hablábamos del anticristo, would rule for dijo 1260 que iba a days. gobernar por 1260 días. And remember, these are not Y literal acuérdense que days. estos días no son días literales. Ezekiel En el libro de Ezequiel, chapter 4, en el capítulo 4, as well as Numbers así 14, como en el 34, capítulo 14 del libro de Números, Versículo versículo 4, 34, says that a day in prophecy dice que un día en profecía represent what? representa ¿qué? Un año. Un año. So this 1260 days Estos 1260 días is 1260 years. son 1260 años. And that period started when Y ese power, periodo inició cuando el poder was given to the Catholic ajá, Church. le fue dado a la Iglesia What Católica. power? ¿Y qué poder fue ese? Political power. Fue poder político To rule over para nations, over gobernar government. sobre todos los gobiernos. Based on history, what period was that? Basado en la historia, ¿qué periodo What de year tiempo was fue that? eso? ¿Qué año fue eso? 538 years after Jesus. 538 después de Jesús. And from 538 Y después del 538 to 1798 a is 1798, 1260 years. ¿cuántos años hay en el medio? 1260. This prophecy is so Entonces, esta profecía important to God es tan importante para Dios that God repeated 7 times in que prophecy. Dios la repite 7 veces en la profecía. You get that, brethren? ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? When the command was given Cuando un mandato es dado, to capture the Pope cuando el mandato fue dado de capturar al Papa and put him in prison. y ponerlo en prisión, Remember, Berthier, acuérdense que el general Berthier the general of Napoleon, fue el general de Napoleón, went into the Vatican, fue al Vaticano took the Pope off his y le throne, le quitó al Papa de su trono, took him to France, le llevó a Francia and put him in prison. y lo encarceló. And the Catholic Church Y was la Iglesia without Católica a leader estuvo sin un líder for a year. durante un año. And they lost their political Y power. ahí es donde perdió su poder político. Remember, for Acuérdense, 1260 years, durante 1260 the años, Catholic Church had power la Iglesia Católica tuvo poder to dethrone
para destronar reyes. Remember, the church, the Catholic Church, Acuérdense, based la on history, Iglesia Católica, basado en la historia, killed over 200 million Christians. asesinó a cerca de 200,000 Millones. millones de cristianos. And remember, that same Y church acuérdense que esa misma iglesia burned the Bible. quemó la Biblia. You follow me? ¿Están conmigo? Do you know they even burned their own Bible? Incluso quemaron sus propias Biblias. Do you know that? ¿Sabían eso ustedes? So this church, in Entonces, 1798, En 1798, the Pope was dethroned. el Papa fue destronado. That was the event Y ese evento fue, marked the beginning ajá, or the time of the end, rather. fue el que marcó el inicio, Or the time del- of the end, mark the time of the end. marcó el tiempo del fin. Are you following me? So Me from siguen. 1798, Entonces, desde the 1798, world is living in a el time mundo called ha the estado time viviendo of the end. en un tiempo llamado el tiempo Then del it fin. says, finally, Y luego, finalmente dice knowledge would increase. que la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará. Amen. We'll continue to study. Y continuaremos ese estudio. But Jesus gave us these Pero prophecies Jesús nos ha dado estas profecías for us to study them. para que nosotros las estudiemos. You get what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo, hermanos? Understand Para que nosotros entendamos what is applicable to us. en qué se aplica a Why? nosotros. Because ¿Por in qué? the prophecy, Porque en las it profecías contains what is contiene required lo que se requiere, of you and lo I que se necesita de usted y de mí in order to be prepared to have our para characters worked out in real prepararnos life. y para preparar y desarrollar nuestro carácter a que sea purificado. And watch this. It Y miren. contains exactly how we must develop that character. Contiene exactamente cómo debemos desarrollar ese carácter. Not just to be a part of a church, No solamente ser parte de una iglesia, not just to come and sing and shout. no solamente venir, cantar y alabar. No. No, It's to know intelligently es conocer inteligentemente what the Bible teaches. lo que la Biblia enseña. Because if we don't know what is taught Porque si no intelligently, sabemos de lo que está hablando, si no entendemos inteligentemente, we cannot be saved. no vamos a poder ser salvos. Because the word contains Porque la palabra contiene what is required of us. lo que se requiere de nosotros. Amen. Amén. And if we don't know, Y si no lo sabemos, es como, últimamente, última cosa. Si tú vas a hacer un test, una prueba. ellos dan la información que tú necesitas estudiar primero, ¿no? Para la For the prueba. test. Ujú. Si tú no estudias, el día de prueba tú sentando, tú vas a pasar. Ahí mirando ahí todo lado. ¿Quién da la O respuesta? tú pagas a alguien ahí para darte ese, con Dios no funciona este. Amén. Tú sabes que hay mucha gente que tiene doctorado ahora. Ellos solo pagan en la escuela. Y después, ¿qué pasa? Ellos salen con títulos, ellos andan como, yo soy doctor. No, friend, with God it don't work. Dios no trabaja de esa manera. Every man must study to pass the test. Cada hombre debe estudiar inteligentemente para The pasar la husband prueba. can't study for the wife, nor the wife for the husband. El esposo no le puede dar estudiando a la esposa ni viceversa. Every man will be Cada judged hombre va a ser based juzgado on what is in this book. basado en lo que tiene en lo que está en este libro. Amen. Amén. Let's collect the offering and we close in Vamos prayer. a recoger los diezmos y ofrendas y cerramos con una oración. Terminar aquí mientras recogemos los diezmos y ofrendas. Después de recoger los diezmos y ofrendas, With a text that I want you to be encouraged. Leave here with this text in your mind. quiero dejarles con este versículo en su mente. 2 Timothy chapter 2. Segunda verse de 15. Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Notice what it says. Listen carefully. Miren lo que dice y quiero que escuchen cuidadosamente. Read from it. Dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. You get that, brethren? ¿Entienden hasta allí, hermanos? Study how? Estudien, ¿cómo dice? Con For what reason? diligencia. For what is the objective? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de estudiar con diligencia? Para Dice, presentar. para presentarse a Dios, ¿de qué manera? Aprobado. Brethren say, if we don't study, we cannot Entonces, be hermanos, approved of God. si no estudiamos, no podemos ser aprobados por Dios. Watch it. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Read the text. Again, no. Otra vez dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Notice no. There's Miren something lo else que now. dice,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, but what? que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? If we don't study, Entonces, si no estudiamos, we are not skillful no somos habilidosos in the word en la obra de and to Dios present it accurately, y tampoco podemos presentarnos de manera apropiada, consistent de with manera itself. consistente con uno mismo, No, with the Bible itself. con la Biblia misma. We'll present it in a way that the Bible contradicts itself. Nos presentamos de una manera en la que la Biblia lo contradice The Bible doesn't contradict itself. y la Biblia no se contradice, It harmonizes. sino que está todo armonizado, But todo we need to junto. study so we can see the Pero harmony. nosotros debemos de estudiar para poder ver esa armonía. And when we can see, then we can present Y it. cuando la Just vemos, like podemos presentarla así de sencillo. Juan Carlos, venga para terminar. Let's kneel, those of you who can. Vamos a arrodillarnos para orar, por favor. Bondadoso Dios que moras en las alturas de los cielos, una vez más te agradecemos porque has tenido claridad, Señor, a nuestras mentes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos de nosotros están enfrentando pruebas y tentaciones diarias. Yes. Y el enemigo no quiere, bajo ninguna circunstancia, que vivamos la luz que tú nos has dado. Pero tú, Señor, cada día nos das ánimo y fortaleza para seguir adelante. Y también hay tristeza en tu corazón porque hay muchos que todavía no estamos andando, Señor, a la altura de la luz que tú nos has dado. Pero te queremos pedir, Señor, de manera imperiosa que estas palabras que hemos escuchado hoy, Señor, haga eco en nuestros corazones para que podamos vivir este mensaje. Porque muchas veces nos gozamos y nos deleitamos en la profecía. Yes. Muchas veces, Señor, estudiamos diligentemente estas cosas, pero no entendemos y no comprendemos, Señor, que mientras estudiamos estas cosas, seguimos jugando y practicando el pecado. ¿Cómo podemos entender estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo podemos lisonjearnos de que sabemos profecía cuando todavía estamos luchando con pecados durante tanto y tanto tiempo? Cuando tú nos llamas, Señor, a tener un carácter tan perfecto como el de Jesús y a ser tan semejante a Jesús. Pero sin embargo aún hay misericordia. Y es por eso, Señor, que clamamos para que tú nos santifiques y tú nos purifiques. Yes, Lord. Para que tú, Señor, quites la oscuridad, Señor. Ese falso entendimiento, Señor, de que decimos que entendemos y no entendemos. Y que caigamos sobre la roca divina que es Cristo, Señor, y que podamos rogar para que tú nos des una nueva vida en ti, Señor. Realmente necesitamos un reavivamiento y una reforma completa en nuestras vidas. Porque pensamos que estamos bien, Señor, cuando todavía estamos jugando y viviendo en pecado. Y tenemos que entender que si somos y queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que tener una vida completamente apartada del pecado. Yes, yes, Lord. Porque ¿cómo vamos, Padre, a poder vivir y decir que estamos limpiando contigo, haciendo la obra contigo en el santuario celestial, cuando todavía estamos echando en el santuario celestial día tras día, pecado tras pecado? Es imposible de entender. Pero como pueblo, Señor, sabemos que hay una misericordia y te pedimos que tú nos levantes, que nos fortalezcas, Señor, que abras nuestras mentes para poder entender y comprender estas verdades y poder, Señor, aferrados a ti, poder tener esa victoria total, completa y absoluta. Yes. Para que cuando nuestros nombres pasen frente al juicio, nuestro Padre Celestial solamente pueda ver el carácter pleno de Jesús Amén. Amén. y pueda decir, este realmente es mi hijo. Yes. Así que te pedimos, Señor, que estas palabras que hemos escuchado hoy, Señor, queden grabadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que podamos tomar decisiones completas, Señor, totales y absolutas. Y que podamos, Señor, vivir a la expectativa y al nivel que tú demandas de cada uno de nosotros. Yes, yes, Lord. Que podamos entender que este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo corto, es el tiempo necesario para una preparación y una transformación. Pero que ese tiempo tiene que comenzar ahora, en este momento, Señor. Yes. Gracias por las visitas que han estado en medio nuestro. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Que no sea la última vez que estén con nosotros. Y que el mensaje, Señor, traído por nuestros dos queridos pastores, Señor, hayan
quedado profundamente en sus corazones, y no solamente en los de ellos, sino también en tu pueblo que está presente acá, y que podamos, Señor, practicarlo y ponerlo en práctica, Señor. Ahora que hemos gustado de este manjar tan maravilloso espiritual, que podamos servirnos también de los alimentos que tú has provisto para tu pueblo, y que las ofrendas y los diezmos sean para adelantamiento de tu obra, Señor. Que entendamos que todavía estamos en las horas sagradas de tu santo sábado, y que hoy, Señor, pueda haber una línea de demarcación de lo que éramos antes y lo que vamos a hacer ahora. Danos esa victoria completa, esa victoria total, Señor, ese revivamiento, esa reforma, Señor, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, levantarnos con la decisión y el convencimiento y el poder para poder vencer y poder reflejar plenamente el carácter de Jesús en nuestras vidas, Señor. Así que gracias por este mensaje y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.